Hoy abrimos el mapa de nuestra propia esencia para descifrar quiénes somos realmente. Entre etiquetas sociales, expectativas, a veces olvidamos quiénes somos realmente, a qué venimos. Se nos olvida que hay un plan maestro que nos tiene ya trazado un camino. Y si no lo crees, en este episodio vas a ver cómo a través del diseño humano podemos darnos cuenta o simplemente recordar a qué venimos, cuál es el plan de vida que se trazó para nosotros. Por eso el día de hoy vamos a hablar de diseño humano. No te pierdas este episodio de Las Mil y Una Netas, sobre todo si te interesan las herramientas de autoconocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Mil y Una Netas. El día de hoy vamos a hablar, como ya les comenté, de diseño humano. En lo personal a mí me encanta todo este tipo de herramientas que no son energéticas, más bien hay ciencia detrás de todo esto y hoy lo vamos a descubrir. Para ello tengo una invitada de lujo que conocí hace muy poco, pero en cuanto me dijo qué hacía, yo dije, quiero un podcast contigo. Ella es Caribay Morales. ¿Cómo estás, Caribay? Estoy muy bien, muy feliz de que me hayas invitado. Me dio mucho gusto conocerte. Y bueno, déjenme hablarles un poco de Caribay. Ella es estratega de autenticidad y conciencia organizacional. Es creadora del método 4Cs. Celebrate, Clean, Connect y Conquer. Ayuda a líderes y equipos a convertir la autenticidad, el gozo y la respiración en su ventaja competitiva. Con más de 20 años en el mundo corporativo y certificaciones de élite, combina ciencia moderna, sabiduría ancestral y dinámicas de alto impacto para transformar el burnout en brillantez. Su lema, el gozo es mi GPS. Ay, oye, eso de transformar el burnout en brillantez, me urge, por favor, Caribay. Lo necesitamos. Oye, qué padre todo esto que haces. Yo ya había, como te dije cuando nos conocimos, visto algo sobre diseño humano, pero ahora que yo siempre soy, y también siempre tengo la claridad de que cuando algo llega a tu vida, y ya lo interpretas, es porque es el momento justo. Entonces, este es mi momento de saber más sobre este diseño humano, que ahora que ya me introdujiste un poquito a este mundo, se me hace algo increíble. Porque, bueno, tú ahorita nos vas a explicar todas las disciplinas ahí que mezcla. Entonces, se me hace genial. En este podcast, en Las Mil y Una Netas, siempre iniciamos con netas o mitos. Es decir, yo te voy a dar algunas afirmaciones y tú me vas a decir si son neta o si son mitos. ¿Sí sabes qué es neta, va? Buenísimo, sí. Porque el otro día te veo otra venezolana, tú eres venezolana, ¿verdad? El otro día te veo otra venezolana y no sabía que era neta. Ok, el otro ya tienen muchos años. Ya 10 años de México, ya mexicano no me... O sea, después neta perfectamente. Bueno, la primera neta o mito es, el diseño humano combina astrología, cabalá y genética para crear un mapa único de tu energía. Sí, en realidad no es genética, sino más bien física cuántica. Ok, entonces entonces nos vas a platicar qué es bueno, por ejemplo, yo sí conozco la astrología, la cábala, un poco de física cuántica, pero no tengo ni idea qué es el I Ching. Ok, Ahorita voy a explicar. perfecto. Siguiente, neta o mito. Te ayuda a tomar decisiones porque te ayuda a conocerte mejor. Definitivamente la neta. La neta, ok. ¿El diseño humano sirve para gente que está lista o es esotérica? En realidad no, sirve para todo el mundo que quiera encontrar cómo fluir y tomar decisiones más auténticas. Es decir, si crees o no crees, de todos modos que te puede hacer un diseño humano. Yo le puedo hacer un diseño humano a mi mamá, a mi hija, quien yo quiera. A quien No es su fecha de nacimiento, ¿verdad? Sí. Y hora también. Con la hora, la fecha de nacimiento y el lugar donde nació. Ok. Siguiente, neta o mito. Que te encasilla. No, justamente el diseño humano no te encasilla, simplemente te dice, esta es tu energía y te invita a que tú la experimentes y la pruebes. No es una religión ni es una creencia. Es decir, lo que te indica la información que te da este diseño humano, no crees que te predisponga a lo que dice ahí. No, porque más bien lo que quiere es que tú lo experimentes y en base a eso lo sigas o no. Ok, perfecto. Pues bueno, ahorita vamos a ir desmembrando todos estos netas y mitos, porque nos va a explicar el día de hoy Caribay todo lo que es este diseño humano, qué se refiere y demás. Pero pues para empezar, Caribay, me gustaría saber cómo empezaste en este asunto de diseño humano, cómo llegó a ti. Ok, el diseño humano llegó a mí porque pasé mucho tiempo dentro de recursos humanos haciendo distintas actividades y una de esas era los despidos. Cuando despedía a la gente siempre me preguntaba por qué esperaban hasta ese punto para reinventarse y encontrar algo que les daba más felicidad.
De ahí yo me quedé con la idea de, tiene que haber una forma de que encuentres qué te hace brillar, dónde puedes servir mejor, dónde eres realmente tú, pero antes de que pase fue un despido. Y entonces eso me traía como todo el tiempo en la mente, todo el tiempo en la mente. Y en algún momento, cuando me fui del país, empecé a estudiar astrología y empecé a estudiar numerología y empecé a estudiar el diseño humano. Y en ese momento, con la conciencia que tenía, el diseño humano se me hizo súper complejo porque tenía 64 puertas, 700 combinaciones de las cosas de encarnación, no sé cuántos tipos de perfiles, 5 tipos de energía, y yo no entendía nada. Entonces solo me quedé con lo básico y me enfoqué en lo demás hasta que recién el año pasado volvió a mi vida y entonces me hizo todo sentido con esta quien soy en este momento, y entonces decidí estudiar de profundidad y he estado especializándome desde el año pasado. Ok, es como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que a veces llega información a tu vida Y no estar que en ese momento no lo procesas y de repente vuelve a llegar y dices, ay, esto ya lo había escuchado o esto ya lo conocía un poquito, pero ahora sí me meto de lleno. exacto, sí, y me metí de lleno. Ok, bueno, ¿y nos puedes explicar así como en palabras sencillas qué es esto del diseño humano? Ok, sí, entonces el diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que te permite tomar decisiones usando tu cuerpo, tu autoridad, ¿no? Básicamente nosotros todos los días, en cada momento, estamos tomando decisiones. ¿Es esto o esto? ¿Voy acá o voy allá? ¿Hago esto o hago lo otro? Entonces el diseño humano te permite que esas decisiones estén alineadas con quien viniste a ser, a que estés más ligero, con menos presión y mucho más fluido en lo que quieres hacer. Ok, digamos que la información que te da te sirve como para ver si le haces caso a tu intuición. Es más justo la intuición hablándote a través del cuerpo. Entonces el cuerpo recibe la información antes que la mente. Y parte de lo que plantea el diseño humano es que la mente no está para tomar las decisiones. La mente está para percibir, para generar ideas, etcétera, pero no para tomar las decisiones. Entonces, cuando estamos tomando las decisiones con la mente, estamos en desalineación y eso nos ocasiona pues que no estemos fluyendo, no sintamos que estamos en el camino. Ok, oye, y a partir de tu conocimiento más profundo de esta herramienta, en tu propia persona, ¿cómo sientes que ha influido, que ha transformado en ti? Ok, en mi caso influyó muchísimo en el uso de mi voz, en la autoconfianza y en definitivamente encontrar más sincronicidades con lo que yo quiero que haga la vida, ¿no? Yo por muchos años estuve estudiando distintas cosas y no entendía, y me pasaba mucho que sentía mucha frustración y no entendía qué significaba la frustración. La frustración es una señal desde la perspectiva del diseño humano, de es tu propio cuerpo, un tuyo superior, tu alma diciéndote, estás en desalineación. Es el semáforo rojo de, haz una pausa, detente, necesitas recalibrar, necesitas reajustar, porque como lo estás haciendo, no es. Entonces, me pasaba muchísimo eso y no entendía. Y además, me pasa muchísimo que yo siempre he estado experimentando y aprendo una cosa y aprendo la otra, y como que no encontraba realmente como el sentido de todo eso, ¿no? Y el diseño humano me ayudó a poder ponerlo de una manera muy práctico, tangible y poder entregarlo en un servicio que vale la pena. Ok, qué interesante. Bueno, a mí ya me hice mi diseño humano Kaibai. Déjenme decirles que pues te entrega como un librito, un ebook, sí, como un ebook donde te dice varios aspectos de tu vida, ¿no? De tu persona. Y entonces cuando yo lo estaba leyendo, aparte se tiene una sesión uno a uno para que te explique porque hay cosas complejas. Y sí como que dices, ay, sí soy, ahora entiendo por qué comporto así. Sí, sí es cierto, o sea, como que te va cayendo veintes de cosas que a veces uno percibes que te pasan o que haces y como que ahí te explica el por qué, sí, ¿no? Y entonces como que entiendes mejor. Entiendes mucho el por qué haces lo que haces, cómo tomas las decisiones, por qué unas cosas te detonan, por qué unas cosas te apasionan y te encantan y las otras te drenan y te dan amargura, frustración, enojo. Ujú. Ujú. Yo, por ejemplo, hace rato que estaba leyendo una parte ahí decía que yo siempre tengo necesidad de expresar mi opinión, pero a veces no me atrevo. Ujú. Y que cuando me atrevo, exagero en mi opinión. O sea, como que digo de más, o bueno, o que no sé expresarlo adecuadamente. Y sí, totalmente. Bueno, es un ejemplo de las cosas. Ujú. Y entonces ahí como que te caen veintes, ¿no? Porque además de que te dice eso, te dice cómo manejarlo. O sea, cómo trabajarlo, cómo
Sí, o sea, cómo, se me fue la palabra, pero ¿Cómo gestionarlo? cómo gestionarlo exactamente. Sí. Entonces está muy, muy interesante realmente. Oye, a ver, bueno, y nos puede ayudar a tomar decisiones. Tú me dijiste que encontraste esta herramienta, te generó curiosidad a partir de estos despidos que hacías. Entonces totalmente te puede ayudar en tu vida profesional, ¿no? Sí, lo podemos usar mucho en temas profesionales de alineación de empleos, de cambio de carreras, en temas familiares, en sinergias de equipos, en conocer cómo funciona la energía de la familia. Está increíble para jóvenes que no tienen ni idea qué hacer con sus vidas y que están muy metidos en los estímulos de las redes sociales y comparándose unos con otros y cómo conseguir esa imagen que nos dan las redes sociales de perfección, ¿no? O sea, te puede servir como para echar raíces de tu propia identidad, ¿no? Yo doy clases a jóvenes, te platiqué, pero bueno, muchas veces doy una materia que se llama Emprendimiento y Liderazgo. Casi siempre la primera clase les pido que hagan un mapa de ellos mismos y pongan sus defectos más notorios o que a ellos más les molesten y sus virtudes, 5. Y a veces para ellos es muy difícil, sobre todo las virtudes. Entonces yo digo, ¿cómo no puedes encontrar 5 virtudes tuyas? Sí. Entonces definitivamente creo que puede ser una gran herramienta para los jóvenes. Y es que el sistema tradicional, la manera en que está diseñado, se enfoca mucho en qué está mal con las personas, para que tú trabajes en eso. Con nombres muy bonitos, áreas de oportunidades, debilidades, no sé qué. Pero siempre se enfoca en lo que está mal contigo. En realidad, el foco y mi método tiene que ver más con empezar celebrando quién ya eres, las fortalezas que tienes y que solo puedes existir, mereces el amor, la abundancia, etcétera. Entonces, empezar conociéndote, yo creo que es fundamental, porque eso te ayuda mucho a tener un piso sólido. Y si esas bases están sólidas, pues el entorno que siempre nos está condicionando, nos está programando, pues no nos impacta tanto. Entonces este mapa nos sirve un poco como para darte cuenta de quién eres, lo que traes. Y bueno, yo creo que no necesariamente estar o permanecer ahí, sino realizar también cambios en tu vida, ¿no? Cosas que no te gustan, saber que puedes cambiarlos desde un punto de vista positivo, ¿no? Desde no verte, ay, esto está mal en mí, sino el por qué, o sea, como que te explica el por qué reaccionas de tal forma. Ah, pues porque ¿cómo se llaman esas cositas? Si quieres, ahí vamos. Entonces, en el diseño humano, parte de lo que ves en el gráfico son los centros energéticos. Cada uno de esos centros energéticos puede estar definido o no. Cuando están definidos, tiene una energía que es consistente. Y ahí, digamos que no hay tanto condicionamiento del exterior. Donde realmente pasa el mayor condicionamiento o la programación producto del entorno es en los centros energéticos que están abiertos, porque funcionan como antena y amplifican lo que hay en el exterior. Entonces, creo que decíamos que en tu caso tienes el de la garganta abierta, es que no está definido, con lo cual ahí tú sientes la necesidad de que necesitas quizás aprobación de lo que vas a decir, ¿no? Y eso te hace dudar de si lo voy a decir o no. Probablemente mucho tiempo estuviste sin compartir tu mensaje, porque hablar tu mensaje te costaba, ¿no? Sacarlo. Sobre todo no porque no pensara que estaba bien, sino porque porque ¿qué van a hacer a los demás de esa opinión, ¿no? Entonces tiene todo que ver con que por eso me encanta hacer podcast, ¿no? Claro. Ahorita me gusta algo, pero o sea, porque yo me preguntaba, ¿por qué batallotas? ¿Por qué me gusta hacer podcast? Pues porque me gusta comunicar, o sea, simplemente me gusta comunicar, me gusta hablar, me gusta expresarme y que los demás me escuchen, también eso me gusta, ¿no? Sí. No nada más hablar por hablar, sino que no, Que te escuchen, exacto. Sí, tal cual. Oye, y bueno, también dentro de este reporte se llama reporte manual, ¿cómo le llaman? Como el manual. Ok, El manual de instrucciones que tus papás perdieron cuando naciste. ok. Dentro de este manual, al principio te dice, tú eres de cierto perfil, en mi caso, generador. Sí. ¿Cuántos perfiles hay dentro de esta disciplina de diseño humano? Hay 2 aproximaciones, en una de ellas hay 4 perfiles y en la otra hay 5, en realidad es lo mismo. El perfil, digamos, donde está la mayor parte de la población, que es el 70%, es el de los generadores y generadores manifestadores. Este es un perfil que básicamente tiene una energía vital, es como una planta eléctrica o motor que siempre está alimentándose
de la satisfacción, ¿no? Entonces, su motor o su fuente de energía viene de la satisfacción. Se llama generadores porque su respuesta viene usualmente de la zona sacra, que es donde está el hueso sacro, toda esa zona de ahí, y de ahí sale la forma de responder. Y de ahí sienten la manera en que pueden responder a las oportunidades de la vida. Entonces, ese es el generador. Una de las señales importantes de esa alineación, de lo que hablábamos antes, de los generadores, es la frustración. Cuando estás por ahí y no sientes que está fluyendo, normalmente sienten mucha frustración. ¿Tú has sentido frustración? Sí, apenas hace ratito. Entonces está buenísimo entender, y era algo que yo no sabía antes, que eso es simplemente una señal, es un síntoma de necesitamos hacer un cambio. Necesitamos hacer un ajuste, algo en el espacio donde estamos, en el ambiente donde estamos nosotros mismos, las personas con las que estamos, ¿sí? Y esa incomodidad o frustración puede ser como la brújula que te guía con tienes que hacer cambios justamente, ¿no? La frustración que yo sentí hace un ratito es porque estuve enferma hace muy poco, ¿no? Entonces estuve como sin hacer nada prácticamente porque ni podía, ¿no? Y eso me generaba un poquito de frustración, un poquito nada más. Pero yo creí que eso me generaba más frustración que el mismo día a día en el que tengo mucho trabajo y no, ahorita no estoy dando cuenta que me genera más frustración tener tanto trabajo. Sí. O sea, dentro de ese lapsus yo me sentía muy frustrada porque no podía hacerlo. Nada, ¿no? Pero ahora me siento más frustrado porque tengo demasiadas cosas que hacer y no puedo estar conmigo. Entonces ese tiempo, creo que también fue parte de mi diseño humano que me dio la enfermedad conmigo misma. Me gustó, o sea, me la ría del nabo, pero me gustó porque es diferente vivir el día a día en el rush y así, o sea, como que no tienes tiempo de estar contigo, de escucharte. Sí, entonces, en tu caso, ¿te acuerdas que hablamos de que hay 5 tipos de energías? Hablamos de los generadores. También hay los perfiles. Entonces, hay 12 tipos de perfiles y viene combinado de tu parte consciente e inconsciente, la personalidad y el diseño. Tu caso es el 2-4. Entonces, tú necesitas tiempo a solas porque esa es parte de tu línea 2, que tiene que ver con el talentoso, digamos que de esa manera se le puede llamar. En el diseño humano tradicional se le llamaba el ermitaño. Y luego en el diseño humano asociado a más a física cuántica se le llama el talentoso. Pues es como los 12 arquetipos de yo o algo así, ya ni me acuerdo de qué. No exactamente, esto es distinto. En realidad esto define más como el camino que tienes para cumplir tu propósito o tu misión. Entonces este tipo de energía en realidad es el talento que tienes y cómo se presenta en tu día a día, ¿no? Entonces el número 2 lo que significa es que tú tienes talentos naturales, como por derecho divino, que los trajiste, pero usualmente tú no te los ves hasta que alguien te los muestra. Y también eso significa que necesitas algún espacio para tú hacer introspección, estar contigo y luego volver con ese conocimiento o ese talento al mundo, ¿no? Entonces, cuando tú estás súper llena de cosas y no estás teniendo ese espacio, es tu cuerpo diciéndote, ¿Qué onda? ¿qué onda? Sí. Oye, sí, tiene todo que ver, porque justo ahorita que regresé de estar enferma, estoy sintiendo como que las ideas fluyen más y me salen mejor las cosas creativas, que es lo que a mí me encanta hacer, o sea, lo creativo es lo que a mí me llena. Entonces me di cuenta de eso, como que fluyen las ideas, entonces por eso. Es eso, o sea, necesitabas ese tiempo para hacer la introspección y estar a solas, y no necesariamente es que tienes que considerarte el ermitaño. En realidad esa es una etiqueta y a mí no me gustan las etiquetas y me gusta más esta forma de llamarlo de el talentoso o la talentosa. Y la otra línea es la línea 4, que es la línea de el oportunista o el networker, ¿no? El influencer. Entonces, a ti te encanta conectar con comunidades, no es casualidad que tengas este espacio y estés en todas las comunidades, y tus oportunidades, tus invitaciones, la manera en que la vida te presenta las oportunidades es a través de tu comunidad. ¿Es qué ha pasado? Sí, yo sí siento, de hecho estoy en comunidades porque me siento, o sea, siento que para mí es difícil socializar, así como, no socializar, sino más bien abordar a las personas. De la nada. Ajá. Ajá. Entonces,
siento que estar en comunidades para mí es mucho más fácil, porque están ahí las personas. Pero en comunidad te sientes en familia. Sí, bueno, no todas, ¿verdad? Pero las que yo elijo, obviamente, sí. Que me cuesta, pero cuando lo logro, sí. Okay. Sí me siento bien. Sí, entonces esa combinación es lo que se une para hacer cómo es tu consciente e inconsciente y la manera como te presentas. Entonces, tener esos espacios y hacértelos en la agenda, en tu caso es súper importante. No esperar hasta que se te acabe la energía para entonces que sea una obligación más bien porque el cuerpo pues ya se está acabando. Y entonces ahí es cuando tomas el descanso por el tiempo a solas. O sea, meter en tu agenda básicamente tiempo para ti, más allá de que vayas a hacer ejercicios, allá que comas y todo eso, sino como espacios para, no sé, salirte a caminar o observar la naturaleza. Sí, espacios de contemplación, espacios de estudio, espacios donde tengas calma. En tu caso, una cosa bien particular es que a ti te encantan las cuevas, ese es tu ambiente ideal. ¿Cómo está? Eso estaba pensando también cuando lo leí. Dije, ya entendí por qué cuando voy al estudio no quiero trabajar más que hacer cosas creativas. O sea, me siento muy bien y y o sea, no me gusta estar aquí. No puedo, aquí quiero quiero crear y hacer cosas, por más que trato en concentrarme, no puedo. Entonces está muy asociado eso con tu tipo de ambiente ideal, que es cómo la energía del entorno te apoya a que tú puedas desarrollarte mejor, a que tu energía externa, junto con la energía del entorno, te empuje, ¿sí? Justo esto es como una cuevita linda, donde está contenida, donde hay una sola entrada y salida, tú controlas quién entra y quién sale, es un espacio protegido. Sí, eso decía también que yo necesito ver quién entra y quién sale. Y siempre, y también me hizo mucho eco porque cuando voy a los restaurantes, a mí me gusta sentarme donde veo la puerta. Entonces dije, ¡oh, sí, 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 sí! Oye, entonces, bueno, regresando a la pregunta, los perfiles, entonces, a ver si entendí. Está el generador y el generador manifestador, y de ahí se subdividen. Están el generador y el generador manifestador, y digamos que esos son los perfiles que básicamente tienen un montón de energía. Y luego tenemos dos perfiles que no tienen necesariamente esa misma cantidad de energía, que es los proyectores y los reflectores. Y esos son un tipo de perfil que de hecho ellos vienen no a entregar energía, sino a entregar sabiduría, a entregar guía. Entonces su energía, digamos que es muy distinta a lo de los manifestadores y los generadores. Básicamente, porcentajes, si lo queremos poner así, más o menos el 70% son generadores y generadores manifestadores. Luego tenemos un 20% que son los proyectores, un 9% que son los manifestadores y un 1% que son los reflectores, que son súper únicos. Ok, y cada uno, digamos, tiene diferentes niveles de energía, ¿dices? Si cada uno tiene diferentes tipos de energía, los proyectores, básicamente ellos vienen a entregar sabiduría y conocimiento, son los guías. Entonces ellos no están diseñados para hacer el trabajo duro de la energía vital, de estar ahí desgastados 24/7 como tú lo podrías hacer yo, que de hecho ya lo hicimos por muchos años. Ellos necesitan periodos de descanso. Vienen, entregan su 1000% y después necesitan descansar. Es un trabajo distinto, mucho más asociado a la guía, al consejo, a la sabiduría, al acompañamiento. Los manifestadores sí que tienen un montón de energía, pero también ellos vienen como por bunch, ¿no? Como que, ok, tienen un bloque de energía y luego necesitan ir, encontrar el éxito y sentir paz, básicamente. Entonces, eso digamos que son los manifestadores. Y los reflectores, ellos no tienen centros definidos, entonces ellos son como espejos, básicamente. Ellos son espejos que están aquí para mimetizarse con el entorno. Ok. Órale. Oye, ¿y qué tan preciso suele ser este mapeo? ¿Te ha tocado ver, así como yo te digo, ya entiendo esto en general, o a veces te dicen, no, no es cierto? La mayoría de las veces, siempre cuando la hora de nacimiento esté lo más exacta posible, es muy acertado. Y la invitación es a que lo vivas, no es a que me creas a mí o que creas al fundador o al creador del diseño humano. En realidad la invitación es a que tú lo pongas en práctica y lo experimentes y tú mismo puedas ir comprobando que efectivamente
te funciona y te ayuda. Que ¿Y quién es el creador del diseño? se llama Raworuru y él lo que hizo fue que él en 1987 recibió esta canalización donde unió estas 5 técnicas para generar una sola con la idea de que tuvieses una herramienta mucho más amplia para que te pudieras conocer. Mucho de lo que él dice es que las grandes desgracias pasan porque uno se odia a uno mismo. Y es verdad, o sea, no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Entonces, así como por ejemplo hay gente que está enfocada en que conozcas al país para que lo ames y tengas ese sentido de arraigo, ese mismo entusiasmo tendríamos que tener por conocernos y amarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues yo te digo, ¿conoces, no sé, Groenlandia? ¿Amas Groenlandia? ¿Tú qué me dirías? No. Bien idea. En donde no puedes amar algo que no conoces. Y justamente esa es la base del diseño humano. Que te ames y te conozca para que entonces no quieras ni tengas la necesidad y el deseo de compararte con alguien más, de tratar de copiar a otra persona, de ser chiquita, ¿no? Que muchas de las cosas que nos pasan, no solo culturalmente, sino también porque no los conoces. Y qué importante es conocerse a sí mismo y valorarse a sí mismo. Yo creo que es de las cosas más importantes de la vida, porque creer en ti mismo te abre puertas, te da valor, te da voluntad. Entonces creo que justo el podcast que está ahorita al aire es con la ganadora de Mexicana Universal y mucho hablábamos de eso, ¿no? Que muchas veces no es de que sea la más bonita, sino la que más cree en ella. ¿No? Eso es súper importante. Tener estas herramientas es tan importante. Y bueno, luego hablabas de estas 5 disciplinas que son astrología, la cábala, I Ching, física cuántica y me falta uno. Y el sistema inmune de los chakras. Ustedes de los chakras. Bueno, yo ya conozco un poco de chakras, ya hemos hablado de eso aquí en el podcast. Cábala, estudié varios años. No sé si no he hablado de eso, verlo un podcast de eso. Ok. Que el I Ching nunca había escuchado de eso. El I Ching es una metodología china que en el sistema de diseño humano te permite encontrar una manera de conocer 64, digamos que talentos potenciales que tienes. Entonces está padrísimo porque digamos que de la manera en la que tú lo puedes estructurar es con los centros abiertos encuentras toda la parte de sombras que necesitas trabajar, que quizás ahí has tenido mucho condicionamiento externo y no lo sabes. Con la parte del I Ching y las puertas conoces cuáles son tus talentos. Y con los canales, cómo los puedes potenciar. Entonces está buenísimo porque te ayuda a entender desde una visión completa cómo saber quién eres, cómo salir del desacondicionamiento y luego cómo ponerte en acción. Y entonces cuando ya te pones en acción, te ayuda mucho a que tú puedas experimentar, ok, estoy tomando acciones alineadas y entonces estoy sintiendo satisfacción, paz, éxito, alegría, sorpresa. Ok. Oye, y a ver, ¿cómo se hace? Ya dijimos que con la fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Y tú utilizas, me imagino, como un software, ¿no? Sí, utilizo una plataforma, hay 2 plataformas autorizadas y entonces en esa plataforma sale el gráfico y del gráfico entonces se desprende toda la información. Sale la parte, digamos que del lado izquierdo, toda la parte inconsciente. Aquí le vamos a poner en la pantalla mi gráfico. Eso. Del lado izquierdo sale la parte inconsciente que se calcula 88, 90 días antes de tu nacimiento y la parte consciente que se calcula con tu fecha de nacimiento. Entonces, lo que eso hace es que, o lo que dice el diseño humano, es que al momento de que tú naciste, los neutrinos, que son como partículas subatómicas, imprimieron el diseño que tú elegiste. Sí, entonces ahí viene la energía, es como unas pinceladas transparentes. Que esa es la parte de física cuántica, exacta, de un trino, o sea, esa palabra no la he escuchado. Entonces, son como esas pinceladas donde, ok, aquí va la energía que Audrey escogió y entonces ahí llega. Y por eso esto lo puedes usar desde tu fecha de nacimiento. Entonces, usarlo con los bebés, con los niños, con adolescentes, es súper apropiado porque te ayuda mucho como padres a que lo puedas guiar de manera más alineada a lo que vinieron a hacer. Que es importante enfatizar que esto no son cosas de hippies ni marihuanadas. No, Son cosas de ciencia, de física cuántica, como el Healy. Es muy parecido a la ciencia que utiliza el Healy. Con tu fecha de nacimiento tienes una huella energética. Exacto. Que ahora entiendo que es a través de estos neutrinos. O sea, no es hipismo, ¿eh?
es ciencia. Sí, exactamente. Y entonces, una cosa que me gusta mucho es que cuando lo empiezas a usar, empiezas a tener muchas sincronicidades. Y eso lo que significa es que estás viviendo tu diseño, básicamente. Entonces, no son milagros como, o sea, sí, los puedes llamar milagros, pero en realidad son, en la medida en que tú estás más alineado, el universo no quiere que sufran, no vinimos aquí para sufrir, este no es un juego de sufrimiento, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando vivimos tan desalineados, entonces nos quedamos metidos en la frustración, miedos, ¿no? Ajá, nos quedamos metidos en la amargura, nos quedamos metidos en el enojo, y todo eso se va acumulando y en la medida que se acumula, pues, se hace exponencial. Vivimos un poco como con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Y entonces cuando ya despertamos a través de este tipo de herramientas, es cuando empezamos a ver esas sincronicidades, como tú dices. Sí. Sincrodestino, dice Deepak Chopra. Ándale, exacto, sí. Entonces, en el sistema de diseño humano, empiezas a ver cambios de 3 a 5 años, cambios como notables, y para que puedas tener como un desacondicionamiento full, se supone que va a tomar 7 años, porque explica que pues, la vida se mueve en ciclos de 7 años, donde incluso cambian tus células y puede cambiar todo tu cuerpo. Sin embargo, cuando tú lo empiezas a aplicar en el día a día, desde el día 1, ya tienes una conciencia distinta, porque todo lo que está en el inconsciente lo traes y lo ves. Y entonces ahí ya puedes empezar a hacer cambios y empezar a tomar decisiones de manera instantánea distinta, decisiones más alineadas a quien sí eres. Está muy bonito, de verdad que sí, porque estas pequeñeces como los ejemplos que dijimos ahorita, como el de la cuevita, el de que necesita estar viendo la puerta, pues sí te da información, ¿no? Porque a veces uno cuando está en momentos no tan agradables dice, es que ¿por qué soy así? ¿Por qué me tiene que pasar es para mí? ¿O por qué tengo que reaccionar así? Entonces te va ayudando, yo creo, a entender el por qué reaccionas así, ¿no? Sí. Seguramente todo les ha pasado, a mí sí, que de repente ante ciertos estímulos tienes una reacción que no puedes controlar. Y aunque ya lo hayas identificado, aunque ya seas consciente de ello, te vuelve a pasar y otra vez, ¿no? Creo que eso te puede ayudar mucho. Muchísimo, muchísimo entender por qué lo haces y cómo puedes sustituirlo, reemplazarlo o definitivamente eliminarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo practico en la sesión en vivo o virtual es básicamente dentro de esta metodología de Celebrate, Gain, Connect and Conquer, es también qué cosas necesitas dejar de hacer, qué cosas vas a hacer nuevas y qué cosas vas a mantener haciendo. Y te ayuda muchísimo a que todo lo que tiene que ver con el desacondicionamiento lo puedas poner en práctica, porque a veces es solo respetar tu ciclo de sueño, a veces es si tu espacio está desorganizado, mover cosas para que se sienta mejor, si necesitas mover algunas cosas o entender cómo funciona tu ciclo de energía. A veces me pasó por una chica que me decía que de repente no sabía si estaba loca, porque yo decía como necesito ir al baño para salirme de la gente, y en realidad no iba al baño, solo iba a respirar 10 minutos y después podía volver como si nada. No, y tenía un perfil como un poco parecido a tuyo, pero no es generadora, es proyector, entonces ya también necesita como esos espacios donde necesita volver a su espacio de energía, ¿no? Y una vez que lo entendió, dijo, no, o sea, es que no es necesariamente que estoy loca, es que así No soy mal, o sea, no estoy mal, sí. Sí, sí, a veces, como te repito, tenemos ciertas actitudes que a nosotros mismos que dices, ay, quisiera hacer de otra manera, ¿no? Pero ¿por qué? No es necesario, siempre que te conozcas y entiendas del por qué, creo que va a ser mejor para ti, vas a estar menos frustrado. Entonces, creo que puede ser una gran herramienta. Una de las cosas más importantes que yo creo que te da el diseño humano es saber que tú lo elegiste, que no eres víctima. O sea, que así como estás con este cabello, con este tamaño, con la voz chillona o no, con la manera en la que estás viviendo hoy, eso fue lo que tú elegiste. Y con eso puedes encontrar satisfacción, éxito, paz, ¿no? Y no necesitas ser nadie más, no necesitas estar tratando de replicar a alguien más para conseguir eso que quieres. Y compararnos con los demás, por ejemplo, ella que es proyector, comparándose con el resto de la gente que es el 70%, probablemente la mayoría de sus amigas son generadores, ¿no? De ese 70% y ella es del 20%. Ahora imagínate que seas del 1% y estás rodeado de 70%, pues obviamente sientes que no encajas. Y una de las cosas más importantes del diseño humano es entender que no necesitas encajar, ¿no? Eso es bien importante porque es una sensación que tenemos
muchas veces, y los chavitos que hablamos hace ratito antes de empezar a grabar, que sí, los niños de hoy, bueno, los adolescentes, más, ¿no? Porque están con tantos estímulos, con las redes sociales, que a veces, pues es inevitable compararse, ¿no? Y decir, ¿por qué yo no tengo esa? ¿Por qué yo no sale así? ¿Por qué yo no soy la más guapa de internet y tal, ¿no? Sí, Entonces, puede ser una gran herramienta también. De hecho, genial para los adolescentes. justo, genial. Y yo siento que una de las cosas que dicen usualmente es que no les cuentes tus sueños a nadie, ¿no? Yo siento por el contrario que cuando cuentas tus sueños, va a venir energía que te va a ayudar a que esos sueños se hagan realidad. Y una de las cosas que yo quiero hacer es trabajar con adolescentes y jóvenes porque siento que ahí el sufrimiento, por ejemplo, que yo tuve, para ellos nunca va a ser igual, yo no voy a ser como que yo les voy a quitar el sufrimiento, pero sé que pueden encontrar un camino más en alineación a quien sí son si conocen su diseño o si conocen el camino, las teoréticas. Aparte para, por ejemplo, la elección de carrera, cuando vas a elegir una carrera que tienes en México, no sé en Venezuela, pero 17 años, 18, estás muy chavito, no sabes, solo estás pensando en que con cuál carrera vas a ganar más dinero, ¿no? Y entonces esto nos puede ayudar, bueno, la mayoría de todo, ¿verdad? Entonces esto les puede ayudar como a identificar Muchísimo, muchísimas cosas, muchísimo. No solo en vocación o en carrera, sino también cuando ya estás en la carrera y has probado una y otra y no más, ninguna te convence, posiblemente la respuesta está en tu diseño. ahora de qué padre. El jueves pasado estaba el viernes, estaba en una sesión y la chica estaba diciendo justo eso, es que ya yo empecé esta carrera y me salí, empecé esta otra y me salí. Llevo 4 y ya no, o sea, no encuentro dónde lo frustro. Es frustrante, sí, muy frustrante. Oye, y bueno, a veces me encuentro con objeciones como tipo de religión, ¿no? De que, ay, no, es que yo no puedo con mi religión. ¿Esto se contrapone? Para nada. No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con tu sistema de creencias. Es la mecánica de cómo opera tu cuerpo, cómo elegiste que opere tu cuerpo, porque finalmente este cuerpo tiene una manera de ser. Por eso yo lo llamo el manual del avatar. Básicamente este cuerpo está diseñado para operar de una manera, ¿sí? Entonces, esto lo que te enseña es, así estás diseñado, úsalo, ¿no? Básicamente, entonces no se contrapone con ninguna religión ni creencia. Y bueno, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, va más allá de tu personalidad o de cómo te comportas, sino también de las cosas, o sea, los estímulos que recibes, ¿no? Por ejemplo, hay una parte también de cómo te gusta cómo a veces haces mejor la digestión o la comida, y que tiene que ser, por ejemplo, en mi caso, que sin que me pegue la luz del sol o una cosa así. Y entonces ahí también entiendes, ¿no? Ahora entiendo por qué cuando, no sé, tengo mucho calor, pues no me da hambre, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. En el sistema de diseño humano hay una parte increíble que es de diferenciación. Básicamente, ellos le llaman también la ciencia de la diferenciación, porque las variables que tienen colores y tonos te ayudan a entender cómo es tu manera de asimilar la información en la comida y también la manera en la que el ambiente y el entorno te apoya, cómo es tu cognición, básicamente. Entonces, en tu caso, por ejemplo, me acuerdo perfecto que la luz sí es indirecta, ¿no? Tu entorno no es tú, es tu entorno ideal para asimilar la información, es la luz indirecta, por eso a ti te encanta, ¿no? También, por eso la de las cuevas. Entonces, como tú eres sensible al tipo de luz, pones como una luz blanca de hospital, ¿cómo te sientes? No sé, está brillante, no me encanta. No te encanta, ¿sabes? Me la maquillan. Ok, entonces, eso lo que significa es que tú puedes incluso propiciar los espacios para que te apoyen, ¿no? Básicamente, por ejemplo, alguien que su ambiente o su tipo de luz ideal es la luz directa, entonces, pues espacios muy iluminados donde entre la luz del sol, donde puedan ingerir, por ejemplo, la mayor cantidad de alimentos durante la luz del día y después cenas ligeras, etcétera. Entonces, no te da una dieta, lo que sí te da es la manera en la que opera mecánicamente tu cuerpo para recibir la información y los alimentos. En mi caso, por ejemplo, mi tipo de digestión es nerviosa. Entonces yo necesito estar rodeada de estímulos para digerir mejor. Mientras yo estoy estudiando y estoy comiendo, o estoy con música, o estoy hablando con alguien, yo digiero mejor. Ok. Oye, bueno, ¿y habría algo que necesitáramos evitar
cuando ya conocimos nuestro diseño humano. Sí, yo creo que es encasillarte a que te tiene que salir todo el día uno, ¿no? Este perfeccionismo paralizante y tóxico de que ahora conozco mi diseño y entonces quiero hacer los cambios, todos los cambios que no hice en tus 30, 40, 50 años, los quieres hacer en un día. 25. En donde todos los cambios que no has hecho en tu vida anterior los quieras hacer en un día. Va a ser abrumador y va a ser cansado. Eso no es lo que se intenta. O sea, la idea es que lo vayas experimentando en el día a día, paulatinamente, en la medida que vas haciendo un cambio y ves que funciona, incorporas otro y así, ¿no? La idea es que no te encasilles, que no se vuelva un problema, sino que más bien te ayude a que estés más ligero, sin cargo. Ok. ¿Tú qué le dirías a alguien escéptico que está escuchando esto por primera vez y dice, ay, no manches, porque pues, Ajá. Le diría que definitivamente lo pruebe, se dé la oportunidad, porque no pierde nada. O sea, finalmente, si esto no le sirve, lo puede descartar. Ayer tuve una sesión con alguien que además me dejó un review muy lindo y me dice, es que ya hice todo, incluso fui a la iglesia cristiana. Cuando estaba en la iglesia cristiana decía, Dios mío, yo qué hago aquí porque esto no es lo que estoy buscando, estas no son las respuestas que yo necesito. Y ayer que tuvimos la sesión, me agradeció tanto porque entendió por qué ahí está pasando lo que ahí está pasando. Básicamente, eso yo creo que cambia por completo la perspectiva y hacia adelante cómo te mueves. No son decisiones mucho más fluidas, es menos peso, menos responsabilidad, menos sentirte culpable, ¿no? De cosas que no necesariamente tú elegiste, sino que son parte del condicionamiento que solo por nacer ya estamos condicionados en mil cosas. sí, totalmente. Y bueno, yo también le agregaría que esas personas que a veces se ponen escépticas, también tienen a veces miedo, ¿no? A generar conciencia real o miedo al cambio, porque pues sí, les da como cosa salir de su zona de confort, ¿no? Y darse cuenta que también son responsables de lo que les pasa, porque mucha gente le echa la culpa al entorno, al papá, a la mamá, al esposo, pero ellos nunca tienen la culpa, ¿no? No es de culpa, más bien la culpa no es la palabra correcta, sino más bien una responsabilidad. Eso es ser responsable, exacto, es un poco decir, ok, yo elegí vivir estas situaciones, entonces yo tengo que también elegir cómo verlo de una manera distinta, cómo atravesar esta situación desde una perspectiva distinta y no desde el sufrimiento. Y eso es para valientes. Hay un estudio que dice que solo eh, el cambio solo ocurre cuando tú das ese primer paso de conocerte auténticamente, ¿no? Mientras no te conozcas, pues haces cambios paulatinos, etcétera, pero vuelves a ese punto donde estabas antes porque el condicionamiento es muy fuerte. Claro. Entonces, si no crees en nada y quieres realmente hacer un cambio, tienes que darte la oportunidad. Sí, totalmente. Oye, bueno, ya casi para cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquito de estas terapias de alto impacto que me platicaste poquito en la otra ocasión. ¿Cómo, bueno, haces este diseño humano, pero cómo decirlo, cómo lo integras? Como lo correcto, sí. Como estábamos hablando justamente del desacondicionamiento o la reprogramación, las técnicas de alto impacto tienen mucha neurociencia atrás. Entonces, básicamente lo que permiten es que el cambio se ancle y que tú des ese paso con confianza hacia una nueva vida, hacia una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, en las técnicas de alto impacto tenemos, por ejemplo, el rompimiento de flecha, que le vamos a poner un ratito, caminata sobre cama de vidrio o caminata en fuego, rompimiento de tablas, o sea, son herramientas que anclan en el cuerpo, o sea, a través de la fisiología, el cambio, para que no pase solo de manera mental, sino que a través de la integración de cuerpo, mente y espíritu, entonces se dé un cambio interior, un cambio completo. Porque muchas veces lo que sucede con estas técnicas, si solo es como la euforia del momento, sí, venga, dale, rómpela, dale, yo puedo, sí, sí, dale. Y al día siguiente te amaneces y eres la misma persona. No hubo un cambio sostenible, porque no hubo la conexión y la integración de todos tus cuerpos emocionales, ¿no? De todos tus cuerpos, el emocional, el mental, el cuerpo físico. Entonces esto es lo que busca que esté conectado todo para que en el momento que lo haces, el cambio sea sostenible. Oye, qué importante que te expliquen todo esto, porque yo sí he hecho este tipo de terapias de alto impacto, pero nunca me habían explicado eso que tú me estás explicando. No, o sea, yo dije, pues es simbólico, ¿no? Rompo la tabla.
alfiler o me meto al hielo y tal. Y está padre, o sea, se siente padre en ese momento, como tú dices. Pero a mí nunca me habían explicado que es parte como que de la neurociencia y que es para... O sea, está padre saberlo. Sí, básicamente, si la usas apropiadamente y conectas todo, no importa el tipo de técnica, el cambio se da de manera sostenible. Órale, qué padre. Y cuéntanos, ¿tienes algún tipo de experiencia próximamente en el que podamos participar o algo así? ¿O cómo lo manejas? Sí, lo manejo por eventos. Recientemente pasó uno de caminata en brasas y los hielos los tenemos ahora todos los domingos. Y próximamente vamos a tener un evento que se llama lo que rompes te libera, que es de justamente rompimiento de tablas. Ya lo hicimos, está increíble, padrísimo, y lo vamos a hacer el siguiente mes. ¿Y dónde haces el hielo los domingos? Lo hacemos en el Hotel Boutique Amare y es los domingos a las 9 de la mañana. Ok, súper. A mí me encanta eso, ya lo he chupado, ¿sí comes? Ay, y sí se siente muy padre. Sí, te sientes, sí, yo, te digo, nadie me lo había explicado, pero dentro de mi entendimiento yo lo siento así como una liberación y te sientes valiente. Me falta probar lo del fueguito, lo de los Qué bacán. delios, ahí me platica y me valida cosas así. Sí, la idea es que tú puedas resignificar los eventos y que a través de la respiración puedas tú de manera voluntaria controlar tu sistema nervioso. O sea, y de nuevo se conecta mucho con el diseño humano. No deja que la mente sea el que toma las decisiones, sino que el vehículo el que toma las decisiones es el cuerpo, a través de las señales, a través de la intuición. Y cuando dejas que eso fluya, cambia todo. Sí, y qué importante que integres toda esta información a este tipo de terapias para que realmente funciones y realmente lo hagas desde la conciencia, ¿no? Sabemos que está como de moda ciertas terapias, pero a veces nada más es como que, ay, sí, hazlo, pero no está esta explicación, no está este acompañamiento que es tan importante para realmente darle un valor a eso que estás haciendo y no nada más hacerlo para tus fotos de Instagram. Sí, sí, de hecho, justo antes de que cada persona va a hacer la dinámica, siempre hay un proceso de preparación importante en cuanto a la intención. Si solo quieres para poner la foto en Instagram, por mí no pasa nada, pero realmente eso no te va a servir. No te va a servir para nada. El chiste de todas estas terapias es realmente tener una evolución y un cambio en ti, porque una vez que abres las puertas de la conciencia, ya nunca se cierran, No, ya nunca se cierran. Te puedes hacer el que ¿no? Pero tú sabes que sí. sí, hay una frase de una astróloga que seguro conocen que se llama Mi Astral, que ella dice, una vez consciente no puede ser indiferente. Sí, y lo que sucede es que te puedes hacer de loco, se puedes hacer de loca, pero ya sabes que hay algo que te está diciendo, necesitas moverte a hacer un cambio. Sí, la conciencia, sí, totalmente. Una vez que la abres, pues ya valiste. Entonces, qué importante seguir haciendo cosas para seguirla desarrollando y no viéndola más. Exacto. Además que una de las cosas que más me gusta es que hay profesionales muy exitosos que tú dices, pues ellos como que no necesitan de su condicionamiento, todo les va bien en la vida, check, palomita con casa, trabajo, empleo, profesión. ¿Y cómo se sienten luego de eso? Vacíos. Luego se suicida esa gente que tú crees que es muy exitoso. Porque hay un vacío, porque no había propósito, porque no había significado, porque no había algo que los llenara realmente. Entonces el diseño humano te ayuda a entender cuál es esa misión que escogiste y qué es lo que tienes que te apoya a que la cumplas, ¿no? Súper. Cariba, ¿y dónde podemos seguirte para conocer de estos eventos que haces, para que nos hagas nuestro diseño humano? Cuéntanos. Sí, estoy en @solcaribal y en la página web es tahaiexperiences.com. Aquí se las ponemos porque está medio difícil de deletrear. Aquí está saliendo en la pantalla. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar respecto al diseño humano? ¿Algún mensaje? Pues básicamente que se den la oportunidad de vivirlo, que hay muchísimas oportunidades, información que les va a permitir amarse tal como son. Es un paso importante poder reconocerte, que no te importe usar tu voz, que no te importe mostrarte cómo eres, que no necesites usar 20 filtros de Instagram para poder salir, que el maquillaje no lo usemos para tapar o para perfilarnos la nariz, sino para resaltar lo que ya tenemos. Yo creo que eso es súper importante y eso te lo puede dar el diseño humano, porque te ayuda mucho a ir adentro, a entender por qué haces lo que haces y cómo lo puedes hacer distinto. Súper. Bueno, te cuento que aquí en Las Migrantes cada semana tenemos un reto. Esta semana el reto, pues, es
justo eso, hacerte una introspección. Ahí que en esta semana pues tengas momentos en los que pues percibas, no seas consciente cuando sientes incomodidad, cuando sientes resistencia, date cuenta de eso. Si puedes, anótalos y pues después busca a Caribay para que te explique por qué te pasan esas cosas. Si notas un patrón, seguramente estás haciendo algo que va contra tu diseño humano, que no estás disfrutando y que a lo mejor con Caribay puedes tener información al respecto. ¿Qué te parece, Caribay? Me encanta. Muy bien. Muy bien, dijimos al mismo tiempo muy bien. Sí, seguramente esos momentos de incomodidad te vas a dar cuenta que es donde tu diseño humano te está hablando y bueno, para eso está Caribay en Soy Caribay, ¿verdad? Así es, soy Caribay. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio tan interesante con estas herramientas que realmente pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida. Así es que si tienes más dudas, contacta a Caribay, déjanos un comentario en las redes sociales de Las Mil y Una Netas y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Gracias. Gracias.